Yo tengo una esperanza que pronto tu palabra penetre así con libertad a mi país. Y entonces conocerán que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, que tú eres nuestro gran libertador. En México se hablará de tu palabra. Corre el río, ¿cómo evitar que salga el sol? ¿Cómo evitar que el amor mío adore siempre a mi Señor? Tu palabra recorra así el mundo entero sin parar. ¿Y quién podrá evitar que adore a Dios cuando ahora es tiempo de adorar? El río para correr, el sol para iluminar, presencia el Señor para darnos paz. Nadie podrá detener tu voz a lo largo del mundo. Yo tengo una esperanza que pronto tu palabra penetre así con libertad a mi país. Entonces conocerán que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, que tú eres nuestro gran libertador. Y en México se hablará. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, Señor les bendiga. Hoy en este 13 de julio, jueves de 2017, estamos aquí en Radio Adicción Cristiana, en el programa Predicando a las Naciones. Hoy en este día lluvioso, gloria a Dios, nos llovió acá en nuestro territorio. Entonces, hoy estamos aquí. Dios puso en mi corazón un tema que, platicando con varios compañeros ahí en sobremesa a la hora de nuestro trabajo, el día de ayer, yo les preguntaba a unos compañeros, ¿qué será lo que a Dios le agrada de nosotros? ¿Qué será lo que Dios gusta? ¿Qué será lo que a Dios le agrada de nosotros? Y recibiendo varias opiniones, muchos me decían varios comentarios. Claro, son compañeros que no han conocido a Dios, mas sin embargo, yo les comparto el Evangelio ahí, lo poquito de gracia, dice la palabra de Dios, darle gracia a lo que Dios da de gracia. Entonces, el día de hoy, Dios puso en mi corazón el tema agradar a Dios. Pero antes de eso, quiero darte el teléfono de mi pastor Efraín, quizás no esté monitoreando por allá, no sé. Él le toca más tarde un programa más adelante, entonces me mandó a mí como su discípulo. Bueno, pues aquí estoy predicando la palabra del Señor. Nuestro pastor tiene su teléfono 811-983-2991, si gustas comunicarte con él, consultar, qué sé yo. Nuestro pastor tiene ese teléfono, 811-983-2991. Nuestra iglesia es Iglesia de Cristo Renacer. Estamos ubicados en calle Polonia 114, en la Fama 3. Ahí está nuestra iglesia y ahí estamos, por la gracia y la misericordia del Señor, predicando la palabra. Entonces, el día de hoy, como te digo, agradar a Dios. Te comentaba
¿qué será lo que le agrada a Dios? Y varios compañeros me decían, pues, varias cosas. Varios me decían, bueno, mira, pues yo pienso que yo estoy bien con Dios porque, para empezar, yo no robo, yo no he matado, yo no he violado, y sin fin de números, ¿verdad? Entonces, otros me decían, bueno, yo todos los días le doy gracias a Dios porque me levanto, en diferentes ocasiones me dice, voy a la iglesia, pero no me congrego, entonces, y así, pero entonces, y les hacía una pregunta, sobre los 10 mandamientos, que casi pues todos no lo sabemos, inclusive varios compañeros, pues la mayoría son católicos, ¿verdad? Saben el Padre Nuestro y todo eso. Entonces le preguntaba yo, sobre los 10 mandamientos, y ellos me decían, bueno, sí, no robarás, no matarás, okay, pero cuando vino Jesús nos dejó 2 mandamientos que, no sé, quizás se lo saben, y muchos, déjame decirte, como dicen en el argot, patinaron, porque, pues no, ¿cuáles son los 2 mandamientos que dejó Jesucristo? Le dije, bueno, mira, Jesús nos dejó primeramente el primer mandamiento, es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, les digo, mira, primer mandamiento, fíjate cómo Dios en su sabiduría nos dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué no puso primero al revés, con todas tus fuerzas? Amar a Dios con todas tus fuerzas, pero sin amarlo de corazón, ¿tú crees que sería bueno? O sea, Dios en su sabiduría primero puso, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, con todo nuestro corazón, primeramente. Entonces, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amar a tu prójimo, pues no le vas a decir lo malo, como dice, no lo vas a robar, no desearás nada de él, o sea, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, esos 2 mandamientos es el amor. El amor es algo que le agrada a Dios, amarnos unos a otros, dice su palabra de Dios. Entonces, ¿cómo agrada a Dios? Leyendo yo la palabra de Dios en Gálatas 1:10, como el apóstol Pablo menciona, fíjate, a la luz de la palabra te lo voy a leer. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 nos dice, pues, así la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Y hace otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, en pocas palabras, a la gente no le vamos a dar gusto. A la gente nunca le vamos a dar gusto. A que le debemos agradar es a Dios. Entonces, oyendo, me acuerdo de, no sé si sea una anécdota, chiste, como tú quieras, que muchas veces lo hemos oído. Me acuerdo que la vez que me lo platicó, no recuerdo dónde lo escuché, de que iba un señor grande, su nieto, en un burrito, y llevaba, el señor llevaba a su nieto arriba del burrito. Toda la gente cuando lo encontraba, oía que decía, qué bárbaro, mira, ese niño, en lugar de que vaya el señor grande, el niño va arriba. Así encontraba a la gente, y entonces oía esos comentarios. Luego entonces dijo, bueno, entonces yo me voy a subir al burrito y que el niño lo estire. Más adelante oí otro comentario que dijo, oh, qué inconsciente niño, mira, el señor, perdón, qué inconsciente el señor, el niño caminando y el señor arriba del burrito. Total, y dijo, entonces voy a subir a mi nieto arriba del burrito para irnos los dos. Pues más adelante hay otro comentario que dijo, qué inconscientes los tremendos dos arriba del pobre burro, y el pobre burro sufriendo. Total, que a lo que voy es esto, a la gente nunca le vamos a agradar. Entonces, ¿cómo agrada a Dios? Dice la palabra de Dios que debemos primero agradarlo a Él. Entonces, déjame decirte, cuando yo llego a conocer los caminos del Señor, tengo poco. Cuando yo oigo la palabra en Mateo 6:33, que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, yo me ponía a pensar, primero, ¿por qué buscar el reino de Dios? O sea, en mi desconocimiento, en mi ignorancia, cuando yo llegué a los caminos del Señor, ignoraba tantas cosas.
Más adelante la palabra me decía, primero, buscar el reino de Dios. Y yo decía, ¿qué será buscar el reino de Dios? En mi ignorancia. Total, poco a poco fui escudriñando la palabra del Señor. Entonces, como aquí el mismo apóstol Pablo nos dice que primero ahí debemos agradar a nuestro Dios. Entonces, buscar primero el reino de Dios y justicia es lo que debemos buscar. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, déjame decirte, yo no sabía orar, venía en total desconocimiento. Cuando veo la palabra, como el amor de Dios es tan grande, entonces que Él nos pide primeramente obediencia. Y déjame decirte que ahí es donde muchos batallamos. ¿Por qué? Porque venimos del mundo donde no nos gusta obedecer. Inclusive, déjame decirte, muchos a veces no obedecemos a nuestros propios padres terrenales. Muchos, ahorita actualmente vemos la mayoría de la juventud no quieren obedecer a sus padres. Yo lo noto, e inclusive en nuestras propias familias que son inconversas, cómo se rebelan. Tengo sobrinos tremendos que no quieren aceptar cuando sus padres les dan una orden por su bien, ellos no quieren obedecer. Entonces si no obedecemos a nuestros padres terrenales, menos vamos a obedecer a Dios que no lo conocemos. Entonces, cuando yo llego a los caminos del Señor y que Dios me pide obediencia, déjame decirte, yo batallé, delante del Señor te digo, batallé, porque no estaba acostumbrado a obedecer. Inclusive a mi pastor, delante de Dios le digo, cuando yo llegué a él, yo pensé que él era porque él me mandaba, pero era Dios que mi pastor. Entonces, y déjame decirte que hay muchos cristianos que dicen cristianos que ahí batallan mucho en la obediencia. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos agradando al hombre, que estamos obedeciendo al pastor, que estamos obedeciendo, no sé, a la pastora, qué sé yo. Entonces, sin embargo, no llegamos a comprender en nuestra ignorancia qué es obedecer a Dios, que son hombres puestos por el Señor. Déjame decirte que, completando con el pastor, decía, caramba, pastor, los pastores no se dan en maceta. Para ser un buen pastor, yo lo admiro y lo respeto como usted, y no es que le dé coba ni nada, sino, digo, para ser un pastor como usted, mis respetos, porque los pastores no se dan en maceta. Un buen pastor, se le ven los frutos. Entonces, y ahí es donde muchos batallamos, en la obediencia, el amor. Cuando, por ejemplo, los pastores, ese amor que le tienen a sus ovejas, ese amor que le tienen, esa paciencia, cuando yo veo eso digo, ay Señor, todo lo que nos falta a muchos de nosotros, aprender de ti, Señor, en la obediencia, en el amor, en la fidelidad. Déjame decirte, la fidelidad es algo, cuando yo leo que Dios es fiel, Dios es bien fiel, Dios nos ama, y nosotros le fallamos, sin embargo Él, en su misericordia, Él es siempre fiel, Él nos ama. Entonces, todo eso, la fidelidad es otra causa que a veces nos falta ser fieles al Señor. Si el Señor nos da una orden, a veces nos cuesta serle fiel, a veces nos cuesta obedecer su palabra. Entonces, la adoración es otra cosa. Déjame decirte que también, cuando yo llegué a los caminos del Señor, la oración, la alabanza, todo eso para mí era totalmente desconocido. Cuando yo llego a Ministerios Ebenecer y veo que están danzando, déjame decirte delante del Señor que yo la primera vez vi y el Señor lo sabe. Dice, no, pues me acuerdo de mi tía que decía, ¿qué desfiguros están haciendo? Decía una tía, ¿qué desfiguros están haciendo? Entonces, pero lo mismo, mi ignorancia, en mi desconocimiento, no sabía que tenía que danzarle al Señor, que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, todo eso, entonces voy llegando a los caminos del Señor y veo, ay, perdóname, Señor, perdóname porque no te conocía y apenas te estoy conociendo. Entonces, cuando yo veo en la iglesia cómo le danzan al Señor, las alabanzas de adoración, es hermoso. Entonces, yo voy caminando con eso poco a poco y veo en la palabra de Dios como el mismo rey David le danzaba. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Mical se reía de él. Entonces, todo eso de las danzas, yo veo varias doctrinas, tengo varios familiares en varias doctrinas donde no le danzan, y
los invito a la iglesia y como que se quedan asombrados, inclusive luego lo dicen que Dios es un Dios de orden. Total que a lo que voy es esto. ¿Por qué? Porque su doctrina a veces no están acostumbrados a darle adoración en la alabanza. Entonces, cuando yo llego a Ministerio del Sevenidad y veo todo eso, hay un canto muy hermoso que un hermano, un apóstol, Dios le dio ese canto que dice: voy a perder la compostura delante de ti. Entonces, cuando uno pierde la compostura delante del Señor, es hermoso, porque es hermoso. Entonces, Dios le dio este canto al Señor, y déjame, la primera vez que yo lo escuché, también, pues de primera vez se me hizo raro. Comencé con palabra de what, ¿cómo voy a perder la compostura delante de ti? Pero oyendo ese canto, más a poco se va uno enterando qué es perder la compostura ante el Señor. Me gustaría que un día lo escucharas, lo vieras. Se llama el canto: voy a perder la compostura delante de ti. Entonces, cuando el pastor nos lo puso ahí en la iglesia, lo empezamos a escuchar, lo empezamos a entender, nos empezó a ministrar el corazón. Entonces, ahora es un canto hermoso, es algo que casi la mayoría de los domingos lo danzamos, le damos la gloria y la honra al Señor. Entonces, todo esto que estoy comentando, como el desconocimiento, cuando uno llega a los caminos del Señor, qué es lo que le agrada al Señor. Primeramente, como dice, el amarnos unos a otros, la obediencia al Señor, ser obedientes a su palabra, ser fieles, porque digo, Él es fiel. Nosotros le podemos fallar, pero Él nunca nos falla. Entonces, la oración solamente a Él. Entonces, cuando comentaba yo con mis compañeros, como te digo, que son inconversos, cómo andan, pues sí, como dicen, en la marca equivocada, como varios traen sus crucifijos, sus inclusive unos tatuajes de vírgenes, de santos, tatuajes en la piel. Y le digo: Padre Santo, ten misericordia. Déjame decirte que un compañero me pidió una Biblia, se la regalé, porque cuando lo vi tatuado, yo le comenté, le dije: mira, eso no le agrada a Dios, que tú tengas tatuajes en tu piel. Me dice: ¿por qué? No tiene nada de malo. Digo: bueno, la palabra dice todo lo contrario. Cuando le mostré en la palabra de Dios cómo dice que Él prohíbe los tatuajes, ahí en Levítico, y me dijo: no te creo. Le digo: bueno, te regalo una Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no te harás rasguños en tu piel. ¿Qué son rasguños? Son tatuajes. Entonces dijo: regálame una Biblia. Entonces, ¿qué? Le regalé una Biblia. Y dije, inclusive me dijo: invítame a tu iglesia. Y lo invité a la iglesia, le dije la invitación. Dije: no, algún día voy a acudir a tu iglesia. Por lo pronto regálame la Biblia. Y le regalé una Biblia pequeña. Y le mostré varios pasajes de la palabra de Dios, lo más importante, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, le regalé esa Biblia, y varios de mis compañeros, como siempre, ¿verdad?, me echaron mosca, que ya le andas pegando al pastor, total. Digo: mira, Dios me puso en mi corazón a este joven, quizás desconoce la palabra del Señor. Déjame decirte que le regalé la Biblia, y me acordé rápidamente de la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pocos los elegidos, y más pocos son los fieles. Entonces, más adelante, cuando dieron, no sé, un dinerito, dijo: cuando den un pequeño ahorro, comentaron mis compañeros, me voy a hacer otro tatuaje más grande en mi espalda. Y me comentaron: ya ves lo que dijo tu compañero, que se va a hacer otro tatuaje más grande en tu espalda. ¿De qué sirve que le hayas dado la Biblia? Y que me echaron a echar mosca, más carrilla, como lo dicen. Digo: mira, yo ya sembré la palabra, yo ya le expliqué, ya le dije, le regalé la palabra del Señor. Ya en mí no está, o sea, yo no voy a poder cambiar. El único que nos cambia es el Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo nomás siembro la semilla. Como dice, si cae en buena tierra, gloria a Dios. Si no, yo no puedo hacer nada. Sin embargo, solamente orar por Él. Entonces, yo todavía pensé, dije: no creo que lo va a hacer. Déjame decirte que tristemente se tatuó los dedos de la mano, mero enfrente de los 5 dedos de la mano al frente, hay tatuajes para que sea más vistoso. Entonces, y él sabía que hizo mal, entonces se escondía de mí, se ocultaba la mano y se tapaba con un trapo. Entonces, y todos me decían: dile que te enseñe la mano, mira cómo anda todo tatuado, no te hizo caso. Total, a lo que voy es esto: él se escondía de mí. Pero un día, tranquilo, le
fui a su máquina, le dije, ¿cómo has estado? Dice, bien, bien, bien. Y se cortó la mano. Y le dije, mira, dice la palabra de Dios que Dios pasa por alto la ignorancia. Dios pasa por alto la ignorancia. Cuando uno no conoce a Dios, Él lo pasa por alto. Pero ya cuando vamos conociendo la palabra del Señor, ahí sí creo que ya es diferente. Ya conocemos de la palabra de Dios. Entonces, y se ocultó la mano y dije, mira, no te ocultes de mí, o sea, yo no soy Dios, yo no te voy a regañar. Si tú tienes vergüenza porque te tatuaste la mano, yo no soy Dios, dice, como muchos, también hay un compañero que se salió a los caminos del Señor, él es vigilante, y cuando paso por la caseta, él salió tropezado de una iglesia, paso la caseta, está fumando y tira el cigarro cuando me ve. Y yo le dije, ovejita del Señor, no te escondas de mí, escóndete en nuestro Dios, yo no soy Dios. A Él es al que le debemos dar cuentas. O sea, lo que voy es esto, que muchas veces la gente quiere agradar a los hombres, pero a nuestro Dios, al que nos dio nuestro ser, al que nos dio la vida, al que sufrió los tormentos en la cruz, a Él es al que le debemos dar la gloria y la honra. Entonces, a lo que voy es esto, como la palabra de Dios no falla, que dice, muchos son los llamados, sí cierto, muchos son los llamados, pocos los elegidos y más pocos son los fieles. O sea, su palabra no falla. Entonces yo comentando con mi esposa, que está caminando apenas en los caminos del Señor, le digo, mira, hay que agarrarnos de la mano del Señor, hay que agarrarnos. Por cierto, ahorita viene a mi mente y mi corazón que vamos a completar 30 años de matrimonio, y gloria a Dios, se animó a que nuestro pastor a renovar votos ahí en la iglesia. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, el 23 de julio en la iglesia estaremos celebrando una acción de gracias, una renovación de votos. Inclusive una sobrina que en los caminos del Señor también, que nos acompaña, ella cumple 15 años de matrimonio, y vamos a celebrar en la iglesia renovación de votos. Yo de 30 años y mi sobrina de 15. Entonces es hermoso cuando uno llega a conocer en los caminos del Señor, es hermoso, Dios te da esa paz, esa tranquilidad. Es hermoso cuando Dios ve la obediencia, la fidelidad de uno. Entonces, déjame decirte, pero para eso solamente el Señor cambia nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Cuando yo leí esto primera vez en el Salmo 51:7, entendí cómo a Dios lo que le agrada al Señor. A Dios le agrada gente fiel, como te digo, gente fiel y con fe, porque le adoremos en espíritu, que lo adoremos en verdad. La gloria de Dios se manifiesta como, déjame decirte, cuando adoramos al Señor ahí en la iglesia, es los cantos de oración, hay hermosos cantos, uno se mete en la atmósfera del Señor y, o sea, es hermoso cuando uno le adora a Dios, cuando se entrega al Señor. La vez pasada que nos humillamos ante Dios, toda la iglesia, es hermoso cuando eso, digo, papito lindo, déjame decirte, cada vez te amamos más. Y déjame decirte que la palabra papito lindo, yo antes no lo podía decir a Dios. ¿Por qué? Porque no conocía, estaba atado, no era libre cómo expresar a mi Dios todo lo que le amamos, todo lo que sentimos en nuestro corazón, todo lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros, qué tristeza que muchas veces le somos infieles, muchas veces le somos desobedientes, no nos amamos unos a otros, tristemente, no somos fieles, como te digo. Inclusive la fe, la vez pasada te comentaba que la fe, la fe es creer, te comentaba, y pues hay que creerle al Señor, creerle en su palabra, creerle que Él es Dios y Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, como el apóstol Pablo aquí nos menciona que hay que agradarle primero al Señor que a los hombres. Más adelante la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 4:1 dice la vida que le agrada a Dios a la luz de la palabra, como en primera de Tesalonicenses 4:1 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, fíjate, como os conviene, conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, sigue diciendo la palabra de Dios, aquí es hermoso, fíjate. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Y aquí me quiero detener un poco. Aquí dice claramente que la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, estar en santidad, porque Dios es santo. Entonces, cuando yo veo que debemos estar en santidad, eso le agrada al Señor, estar en santidad. Cuando, fíjate, ahí en sobremesa ahí, pues hay compañeros que andan tremendamente desviados, como haciendo cosas pues que no le agradan al Señor. Entonces, cuando yo veo esto, estar en santidad, para muchos es muy difícil. Estar en santidad, consagrado para Dios, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo los llama. Yo les he dicho, mira, el enemigo, que el Señor lo reprenda, Él te va a ofrecer todo en bandeja de plata, Él te va a dar todo, te lo va a poner aquí. Pero déjame decirte que al final te quita todo. Y es cierto, yo he visto cómo hay compañeros, te lo voy a decir, han entrado mujeres a la empresa a laborar, han contratado mujeres, y varios compañeros, te lo tengo que decir, han perdido su matrimonio por andar con esas compañeras que tristemente. Y fíjate, en la empresa les dicen, aquí lo primero es trabajar, cualquiera que ande noviecito los vamos a correr a los dos, fíjate, diciéndoles la empresa, les lee la cartilla, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, si ya te están diciendo que te van a correr por andar de más, si tú eres casado. Entonces, yo he visto compañeros, fíjate, me dolió mucho un compañero que tenía casi la misma antigüedad de mí, 30 años, y tristemente se enredó con una compañera de trabajo, hicieron lo malo, total, se vieron escondidas, hicieron lo malo en pocas palabras, y la empresa se dio cuenta y los corrió, fíjate, y a ese compañero de 30 años, todo lo que perdió, 30 años en la empresa, nada más. ¿Por qué? Por no guardarse, por no, aquí dice la palabra, estar en santidad. O sea, como el enemigo te arrastra, como el enemigo te atrae. Entonces, de esa manera, y me dolió mucho ese compañero porque pues era compañero de mi época, ¿verdad? 30 años tirados a la basura, solamente por los deseos, las concupiscencias del corazón que dice la palabra de Dios. Entonces, por no guardarte en santidad, como ese compañero perdió su trabajo. Inclusive, imagínate, ¿qué le irá a decir a su esposa? ¿Me corrieron? ¿Por qué? ¿Por qué lo corrieron? ¿Tú crees que le va a decir que lo corrieron porque andaba con una compañera de más? ¿Por qué? Si 30 años, para correr a alguien de 30 años se necesita tener algo fuerte para que lo corran. Entonces, y sí me dolió, después supe que anduvo dando tumbos y ya nunca consiguió trabajo. Total, se puso por su cuenta. O sea, a lo que voy es esto. Y les digo, mira, como el enemigo te pone todo en bandeja de plata y al final te lo quita todo. Entonces, guardarse en santidad para el Señor es algo que le agrada a nuestro Dios, consagrarse para Él. Entonces, aquí en esta primera carta de Tesalonicenses, como Dios nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santidad, que os apartéis de fornicación. Más adelante sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, lo que te comentaba más adelante, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Aquí nos lo recalco otra vez la palabra de Dios. Verso 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Te lo repito. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, cuando uno no todos los días no lee su palabra, tristemente, se va enfriando la persona. Lo hemos visto varias veces como hermanos de la iglesia, cómo se van enfriando, cómo llegan a las palabras, con la palabra del Señor, bien ganosos, bien gustosos, y tristemente, no sé qué les pasa, se van enfriando, se van alejando totalmente. Otros entran en rebeldía. O sea, yo lo poco que tengo de conocer al Señor veo, Señor, yo nomás le pido a mi Dios en mi ruego, Señor, en mi oración, no me sueltes de tu mano, Padre Santo, no me sueltes, papito lindo, no me sueltes, Señor, yo quiero agradarte a ti, Señor, no permitas que me vaya de tu lado, Señor, no lo permitas, Señor. Entonces, atrae a mi esposa para caminar juntos en el Evangelio, Señor, queremos agradarte a ti, Señor.
Entonces, cuando yo leo en la palabra de Dios, entonces aquí Dios así nos dice en su palabra. Entonces, aquí es hermoso cuando uno llega a conocer los caminos del Señor, cuando Él nos marca qué es lo que le debemos agradar. Cuando uno canta los cantos de oración en la iglesia, cuando uno se mete en esa atmósfera divina, es algo hermoso cuando uno toca al Señor. Y hasta a veces uno ni quisiera salirse de decirle al pastor, otro canto de oración, Señor, otro canto, pero bueno, la palabra también es hermosa. Pero como en diferentes formas a uno hay un canto muy hermoso que cuando lo oí la primera vez, que se llama Venimos ante ti, Señor, de Marcos Barrientos. Cuando oí ese canto, es hermoso. Cuando venimos ante ti, Señor, para adorarte, entonces para darte toda la gloria y la gloria, Señor. Entonces, ¿cómo no agradar a Dios si Él fue el que Él me sacó de este lado cenegoso, Él me sacó del vicio donde yo andaba? ¿Cómo buscar su presencia? Entonces, como te comentaba, a Dios le agrada gente fiel y con fe, que lo adoremos en espíritu, que lo adoremos en verdad. Un gloria a Dios que nos salga del fondo de nuestro corazón, un aleluya. Es algo hermoso cuando uno lo toca al Señor. Esos cantos de adoración son hermosos, como te comentaba. Entonces, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice en Hebreos 11:6, y sí es cierto, sin fe es imposible agradar a Dios. Más adelante, cuando yo veo en la palabra de Dios en Miqueas, ¿qué es lo que pide a Jehová? Te lo voy a leer a la luz de la palabra, leyendo la palabra de Dios en Miqueas 6:6. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Hace la pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, o sea, con sacrificios, con becerros de un año. Verso 7, sigue diciendo la palabra: ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y verso 8, aquí lo hermoso, aquí donde me detengo y para analizar este texto. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjate, hacer justicia, número 1, amar misericordia, número 2, y humillarte ante tu Dios. Entonces, cuando yo veo este texto, digo: Padre Santo, ¿qué razón tiene aquí tu palabra? Primeramente, hacer justicia, amar misericordia. Nuestro pastor Efén, cuando en tiempos de invierno, nos lleva a dar misericordia en los cruceros, cuando hay varios hermanos, cuando vienen de Honduras, de Guatemala, que anda gente de lejos, gente que va para el norte. Nuestro pastor Efraín Carrato nos dice en la iglesia: hermanos, vamos a hacer misericordia, vamos a los días del tren, vamos a regalar pan, café, qué sé yo, que Dios ponga en su corazón, vamos a dar ropa, tenis, qué sé yo. Y así hemos hecho. Cada año que llega el invierno, la iglesia, nos vamos a los días del tren, agarramos todas las avenidas donde están esta gente pidiendo alimento, pidiendo ropa, porque los ve uno desnudos con tremendo frío, y ellos descalzos, con niños chiquitos. No sé si lo has tocado verlos en los cruceros, con pequeños, inclusive ahora en el sol, solazo, 40 grados, con niños ahí en brazos. Es tremendo cuando hay una necesidad de la gente, del pueblo. Entonces, cuando Dios le toca el corazón a uno se desprende. Vamos a dar café, vamos a dar lunch, en tiempo de invierno, a dar lunches, a hacer misericordia. Entonces, cuando yo leo este texto que dice amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ahí me detengo también, porque qué difícil, déjame decirte, delante de Dios te lo digo, qué difícil fue para mí humillarme ante Dios. Te lo digo de veras, porque yo no me sabía humillar, y menos ante Dios, porque no lo conocía. Pero ya cuando llego a los caminos del Señor, cuando veo cómo Dios en su misericordia, ese amor eterno que nos tiene, le pedí perdón a Dios. Dije: perdóname, papito lindo, perdóname, porque yo no te conocía, yo no me humillaba ante ti, yo pensé que me humillaba ante el pastor, yo pensé que me humillaba ante los hombres. Sin embargo, tu palabra aquí lo dice claramente. Aquí nos está pidiendo lo que Él pide, lo que Jehová pide de nosotros: humillarnos ante Dios. Y déjame decirte que el ser humano, para empezar, es muy difícil que pida perdón, y menos humillarse ante Dios.
Si al ser humano le cuesta pedir perdón a sus semejantes, imagínate la primera vez que yo vi cómo se humillaban varios hermanos que ya tienen más el evangelio. Claro, primero nuestro pastor nos puso el ejemplo, cómo él se humilló ante Dios. Nuestro pastor dio el ejemplo y déjame decirte que a mí me costaba hacer eso porque, pues, te lo repito, venía del mundo, venía, como te dice, terco, necio, o sea, soberbio, todo eso me lo cambió el Señor. Pero cuando llego a los caminos del Señor, como Dios limpia, purifica nuestros corazones poco a poco, y con su Espíritu Santo nos va limpiando, nos va llenando. Entonces es hermoso cuando nos humillamos ante Él y que Él nos lo pide en su palabra, porque es Dios, no es el pastor Efraín, es Dios que aquí nos dice en su palabra, humillarte ante Dios. Entonces debemos practicar la justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Este libro de Miqueas, cuando yo lo leí primeramente, yo les comparto a los compañeros míos lo que dice la palabra de Dios, pero claro, ellos en su ignorancia pues no llegan a comprender, mas sin embargo, mira, a Dios le agrada esto. Y ellos me dicen, bueno, eso es lo que dices tú, eso es lo que te han enseñado. Aquí está la palabra, digo, la palabra no miente, aquí la Biblia, la sagrada palabra del Señor, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Si al Señor le gusta que seamos obedientes, si al Señor le gusta que seamos fieles, si al Señor le gusta que le adoremos solo a Él y solo a Él, o sea, esas imágenes que traes tatuadas tú. Déjame decirte, llegó un compañero a la iglesia y se trató un San Judas Tadeo. Entonces llega a la iglesia y Dios en su misericordia le responde, y a su esposa va y le dice, mira, este tatuaje que traigo aquí nunca hizo nada por mí, nunca me cambió, y Dios me respondió. Y fíjate, entonces Dios me lo tatuó en mi corazón, Dios, Él, pero este tatuaje nunca hizo nada por mí. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él aborrece toda la idolatría. Yo he visto como varios compañeros están tatuados, pero claro, en su ignorancia, tremendas imágenes ahí. Inclusive, déjame decirte, la más terrible, la famosa Santa Muerte, que de santa no tiene nada, dice el Señor, dice nuestro pastor, y que el Señor la reprenda. Como hay gente que le adora. Entonces, a esa imagen de la Santa Muerte, cuando Dios nos dice claramente que solamente la adoración debe ser solamente para Él, y solamente a Él debemos de agradar. Entonces, cuando uno llega a los caminos del Señor, uno desconoce todo esto, que es hermoso cuando Dios toca a la persona. Cuando veo cómo llegan, le comento, muchos son llamados y pocos los elegidos, como muchos han llegado a la iglesia, se van, escuchan las palabras, regresan, otros andan ahí, pero cuando unos que los toca el Señor, claramente como Dios ahí, veo como este hermano, Dios está restaurando su matrimonio. Me da gusto porque era una familia totalmente destruida, teniendo sus hijos, 3 hijos varoncitos hermosos, que llega a los caminos del Señor, y él busca al Señor con todo su corazón, y ve cómo Dios lo está respondiendo, y todos los días en el 6 él da gracias a Dios por todo, como dice su palabra. Entonces es hermoso cuando uno llega a conocer al Señor. Entonces, si Dios nos dice que debemos dar gracias en todo, entonces debemos dar gracias en todo. Muchas veces yo no entendía esto, yo nomás pensaba yo entre mí, dar gracias por lo bueno que Dios me ha dado, dar gracias porque, y claro, Dios es bueno y me ha dado grandes cosas, pero también cuando uno es un desconocimiento, a veces uno piensa, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y uno en su ignorancia luego le pide al Señor que ¿por qué? El por qué, Señor. ¿Por qué me está pasando eso? Si yo te estoy sirviendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y uno luego cuestiona a Dios en su ignorancia. Cuando ya más a uno llega a comprender que cuando ve uno leí el libro de Job, como Dios, fíjate, Job, él nunca renegó de Dios, inclusive como veo como su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete, o sea, tremenda. Entonces, pero Dios, él nunca renegó de Dios. Entonces, cuando Dios dice, si Dios dio, Dios quitó, será el nombre de Jehová bendito. O sea, Dios es Dios. Muchas veces uno cuestiona a Dios en su ignorancia, el por qué esto, el por qué el otro, pero uno ya desconoce por qué Dios, mira, Dios no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos, todos los días fallamos, te lo digo, fallamos. ¿Por qué? Porque somos muchas veces
ignorantes de su palabra, muchas veces fallamos, pero Dios no falla. Dios todo lo tiene calculado. Fíjate, yo he visto últimamente por qué Dios hace las cosas, porque Él hace las cosas de tal manera que muchas veces uno no llega a comprender por qué, y Lolo llega uno el por qué esto y por qué el otro. Varios compañeros me dicen, Lolo claramente me dice, no, si existiera Dios, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe el otro? Y claramente, o sea, porque Lolo cuestiona a Dios, y le digo, no, pues mira, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecerlo simple y sencillamente. Yo tengo compañeros allí que les predico la palabra y dicen, no, pero si Dios, ¿por qué castiga? Dios, ¿por qué hace esto? Dios, no llego a comprender por qué Dios hace esto. Mira, y claro, luego cuestionan a Dios y luego me dicen, mira, yo en mi ignorancia totalmente, yo antes también decía eso, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Pero ya después comprendí que buscar al Señor, y Dios nos da la respuesta en su palabra, pero necesitamos escudriñar la palabra, porque Dios a veces nos manda pruebas para ver si de veras lo amamos a Él, para ver si de veras damos de corazón a Él, porque déjame decirte que muchas veces nomás de dientes para afuera decimos que amamos al Señor. Muchas veces sí, yo te amo, yo te adoro, yo te soy fiel, yo te soy obediente, okay, pero nada más de dientes para afuera, pero de corazón, dice su palabra, mi pueblo está muy alejado de mí. Entonces, pero tristemente muchas veces yo veo eso, que sí, muchos llegan a la iglesia y no, yo amo a Dios y okay, pero yo le pido a mi Señor, perdóname Señor, perdóname, yo a veces te fallo Señor, pero rápidamente voy a tus pies y te pido perdón, Señor, te fallé en esto Señor, perdóname Señor, perdóname y ayúdame Señor, no me suelte de tu mano Padre amado. Entonces yo le pido perdón a mi Dios rápidamente, y con mi esposa le digo, mira, el deleite de mis ojos, el otro día me dijo, mira lo que dice aquí, el deleite de mis ojos, lo dice la palabra. Le digo, bueno, pues ahora va a ser el deleite de mis ojos. Y se empieza a reír, le digo, no te puedo decir nada, porque luego, no, pues la palabra lo dice ahí, el deleite de mis ojos. Entonces, yo le digo costillita, de tal manera que ella poco a poco, y luego me dice, ahora que vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas, en la iglesia, como te digo, ella anda bien emocionada, hasta la veo más emocionada que cuando se casó, que cuando se casó la primera vez. La veo que su vestido y que los invitados, y gloria a Dios, cuando antes, déjame decirte, que ella no quería, estaba en rebeldía, no, yo por qué, no, yo por qué le voy a hacer caso al pastor, por qué, no me nace en mi corazón, o sea, digo, bueno, Dios te lo va a poner en tu corazón, y yo nomás, Señor, tócale su corazón, Señor, para que te conozca, para que entre en tus caminos, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre Santo. Y ahora de ella nació, fíjate, fue una sorpresa cuando me dijo, ¿cuándo? Porque ella dice, ¿cuándo nos vamos a casar? Primero lo tomó ella, ¿cuándo nos vamos a casar por iglesia? Entonces le digo, mira, el pastor dice que él no casa, que nosotros ya estamos casados. Ya nos casamos, hace 30 años nos casamos, ahí está nuestra acta, nos decimos, mira, aquí estamos casados. Solamente es una renovación de votos. Vamos a renovar votos. Dice, y ya poco a poco lo fue entendiendo. Sí, perdón. Bueno, ¿cuándo vamos a renovar votos? Le digo, no sé, pues tú dices. Entonces, ya llegándose a la fecha, me dijo, ¿qué te parece si ahora que cumplamos 30 años? Digo, perfecto. Entonces, ahorita anda emocionada con los preparativos, con la comida, con todo. O sea, yo nomás la estoy dejando. Que ella sola decía, yo no la quiero forzar ni nada, o sea, que de ella nazca solo. Entonces ahorita ella anda emocionada con su renovación de votos, invitando a familiares, y eso es bueno porque déjame decirte que eso es bueno porque va a traer a varios familiares. Hay una sobrina de ella que está casada con un esposo que es súper mega católico, bueno, se dice él, y bueno, su mamá le ha inculcado el catolicismo de tal manera que a todas sus hijas le ponen Guadalupe y María Guadalupe y total. Entonces ella cuando nos oye hablar de la palabra de Dios, se queda pensando, dice, mi tía cómo ha cambiado, mi tía era otra, mi tía era muy rebelde, mi tía
era tremenda y mira, creo que Dios sí la está cambiando. O sea, lo que le digo, el testimonio que debe dar uno, los frutos. Digo, mira, si nosotros nos damos buen testimonio, ¿tú crees que la gente nos va a creer que de veras Dios ha hecho algo con nosotros? Porque mira, muchas veces mucha gente se tropieza, no, para ser cristianos como ustedes, mejor aquí me quedo. Y tienen razón, porque muchas veces por cristianos que no dan buen testimonio, mucha gente se tropieza, y ahí es donde mucha gente da mal testimonio. Entonces esa sobrina que está casada con él, ella se ofreció, dijo, tíos, yo les pongo el pastel para la boda, aleluya. O sea, de ella solita nació, y su esposo también, no, vamos a asistir. Le digo, bueno, pero no va a ser boda, vamos a renovar votos. Bueno, sí. Entonces ella invita a su sobrina, invita a su esposo, y quedaron de asistir con nosotros a la iglesia. Ellos tienen unos niños chiquitos que la hemos invitado ahí con su pastor, a los niños los sábados, y a ella le gusta. Cuando yo le pongo alabanzas de Dios en la computadora, ella tiene una mente, rápido se lo graba. Cuando hacemos oración en la mesa, ella también dice, tío, ahora no vamos a dar gracias por los alimentos. Digo, sí, mija, ahorita damos. A todo eso va inculcando uno poco a poco la semillita. Claro, se va con su mamá, con su abuela que es católica ya, y dijo el pastor, se empieza a rasguñar la cara porque la confunde. La otra abuela le dice, no, mijita, vamos a orar, y total se santigua y todo. Entonces cuando llega acá y ve que nosotros no nos rasguñamos la cara, como lo dicen, no nos persinamos, damos gracias al Señor, cerramos nuestros ojos, ella ve la diferencia y dice, ¿y ustedes por qué no se persinan? ¿Por qué no se...? Porque nosotros, no, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Dice, pero es como es una niña pequeña, tiene 6 años, ahorita la traen confundida entre su abuela que es católica, que le dice que no, que adore las imágenes, que adore los vírgenes, y llega con nosotros y ve todas las diferentes. Ahorita hay confusión, pero gloria a Dios, esperemos que esa semillita caiga en buena tierra, y por medio de esa niña llegue ese matrimonio, como te digo, esta sobrina que se ofreció en ponernos el pastel para ahora que celebremos el aniversario. Son puntos buenos. Entonces, y va varios invitados que son inconversos, que dijo el pastor, tráiganlos, que escuchen palabra, dice, que escuchen palabra del Señor, y quizás toque su corazón con un alma que se salve, con eso ya es ganancia. O sea, es hermoso cuando Dios toca el corazón de las personas. Ha tocado, tuvimos una quinceañera y una hermanita ahí, y Dios tocó a una hermana y está sirviendo. O sea, de esa manera está sirviendo al Señor. Como dentro de los invitados, 10, 15 que lleguen, con una que se quede, 2, gloria a Dios, gloria al Señor, porque ahí está la semilla ya sembrada del Señor. Y a lo que voy es esto, como mi esposa ahorita trae esa alegría invitando a vecinas y todo. Esperemos que muchas, porque mira, muchos van, bueno, por la comida, lo que tú quieras, bueno, gloria a Dios, pero ya yendo ahí, Dios la toca. Y dijo el pastor, no, inviten, y es más, si quieren, llénenme en la iglesia de inconversos, yo estoy glorioso, a partir de la palabra del Señor, y Dios va a hacer la obra. Entonces, ¿cómo? Porque debemos evangelizar, y claro, evangelizar es algo que nos marca la palabra de Dios, predicar la palabra a todas las naciones. Entonces, eso es otra forma de agradar a Dios, en predicar su santa palabra. Entonces, a lo que voy es esto, como muchas veces nosotros desconocemos cómo agradamos al Señor, como si Él nos dice cómo debemos de agradarlo, nosotros debemos buscar esos lineamientos. Entonces, como Dios nos marca en su palabra, esa adoración solo a Él y solo a Él, y esa fe solamente en nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él, ese amor. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es hermoso. Entonces, la obediencia es algo, como te digo, ahí en la obediencia y la fidelidad es algo donde muchas veces, te lo tengo que decir, muchas veces hasta la gente cristiana a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque venimos del mundo, como dice el pastor, bien balaceados. Entonces, ¿cómo voy a obedecer al pastor? ¿Y el pastor quién es? El pastor no es Dios, luego lo ponemos las trabas, pero en nuestra iglesia desconocemos qué es Dios el que no es el pastor. Entonces, cuando uno llega a comprender poco a poco cómo uno debe ser fiel a Dios, cómo todo eso, hermoso la palabra de Dios. En el Salmo 1 dice, bienaventurados el que no anduvo en consejos de malos. Es hermoso cuando uno
no anda en consejo de malos, cuando uno se guarda en el Señor, cuando, déjame decirte, cuando uno ya se aparta de las malas compañías, porque la palabra lo dice, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo ahí pues tengo que lidiar con buenas y malas compañías, pues estoy en una empresa, pero yo me aparto, yo lo sé, las malas compañías, cuando la persona es tremenda, cuando la persona es perversa, cuando la persona es maldicienta, o sea, yo sé que no debo estar ahí, yo sé que me debo apartar de él. Inclusive a veces estoy comiendo y Señor, pues tengo que escuchar las tremendas impropencias que dicen ellos, o sea, tremendas blasfemias, pero yo desconozco que muchas veces yo también era igual, mas sin embargo yo trato de predicar de la palabra del Señor. Estamos por despedir el programa, solamente decirles que cómo Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y cómo debemos agradar al Señor en santidad, consagrados a Él, consagrados para Él, porque eso es lo que le agrada al Señor, y serles fieles, obedientes a su santa palabra. Dios me los bendiga. Más adelante vendrá el pastor Efraín en un programa más, creo que él llega como a las 12, 1 por ahí más o menos, llega nuestro pastor Efraín para predicar su palabra. Entonces más adelante los pastores estaremos escuchando qué es lo que Dios le puso en su corazón aquí en Radio Visión Cristiana con el hermano Aldo y la hermana Eva. Dios me los bendiga, hasta la próxima. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.